Bien, para poder hacer un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme variado, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el sistema de referencias. En este ejercicio o problema me dice que un automóvil se mueve con una aceleración constante de 2,5 km por hora cuadradas. Entonces, hacemos el sistema de referencia en donde vamos a colocar el automóvil que se está moviendo. ¿Y por qué digo que se mueve hacia la derecha? Justamente porque la velocidad del automóvil es de 40 km por hora. Entonces, la velocidad inicial del automóvil es de 40 km por hora. Pero como tenemos un MRV, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme variado, tiene una constante que es la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser una constante y esa aceleración vale 2,5 km por hora cuadradas. Ahora, el automóvil, al moverse en dirección a los positivos, va a cambiar su posición y su velocidad. Por esa razón, vamos a dibujar de vuelta el automóvil que se sigue moviendo hacia la derecha porque la aceleración es positiva y porque la velocidad también es positiva. Y me dice, determine su posición, o sea, la posición final, no la sabemos, y también la velocidad final, que tampoco la sabemos. También me dice que el automóvil parte del kilómetro 30, entonces la posición inicial van a ser 30 kilómetros. Una vez que establecemos el sistema de referencia, escribimos la ecuación horaria de posición a través del tiempo. ¿Qué me dice? Que la posición final va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Reemplazamos con los datos que tenemos y me dice que quiero saber qué posición voy a tener y qué velocidad voy a tener en un tiempo de, nos fijamos, 3 horas. Entonces, al reemplazar nos queda la posición final va a ser un medio por la aceleración, que es 2,5 kilómetros sobre horas cuadradas, por el tiempo, 3 horas elevado al cuadrado, más la velocidad inicial, 40 kilómetros sobre horas, por el tiempo, 3 horas, más la posición inicial de 30 kilómetros. Ahora, vamos a separar en términos. Tenemos un término por acá, otro término por acá y otro término por acá. Y vamos a resolver el primer término. En el primer término lo que nos conviene es resolverlo por partes. Es decir, primero voy a hacer esta multiplicación y lo voy a multiplicar por esta potencia.
dejándome así. La posición final va a ser, y hacemos 1/2 por 2,5, que nos da 1,25. 1,25 kilómetros sobre horas cuadradas por... Ahora hacemos 3 al cuadrado, que nos va a dar 9. 9 horas, pero como tengo horas al cuadrado, es decir, horas por horas, me quedan 9 horas cuadradas. Más. Ahora resolvemos el segundo término, en donde tenemos una multiplicación. Entonces, vamos a hacer 40 por 3, que nos da 120. Pero si observamos, tengo horas dividiendo y horas multiplicando. Entonces simplifico horas con horas y el resultado va a ser kilómetros más 30 kilómetros, que va a ser el tercer término. Ahora de vuelta, separamos en términos. Un término, 2, 3 y vamos a resolver el primero. Entonces, la posición final va a ser 1,25 por 9 y nos da 11,25. Pero nuevamente observo que el horas cuadradas está dividiendo y también multiplicando. Entonces simplifico horas cuadradas y el resultado me va a quedar en kilómetros. El segundo término ya lo resolvimos, 120 kilómetros. Y el tercer término es independiente, 30 kilómetros. Ahora, una vez que yo tengo los tres términos resueltos, recién ahí sumamos todo. 11,25 más 120 más 30 y me da 161,25 kilómetros. Esta que está acá sería la respuesta que me indica en qué posición se encuentra a las 3 horas de viaje. Ahora bien, también me pide qué velocidad va a tener. Entonces, tenemos que usar la ecuación horaria de velocidad a través del tiempo. Esta ecuación horaria es la velocidad final, va a ser la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Reemplazamos y nos queda la velocidad final va a ser la aceleración era de 2,5 kilómetros por horas cuadradas. 2,5 kilómetros sobre horas cuadradas por el tiempo eran 3 horas más la velocidad inicial era de 40 kilómetros por hora. Ahora, separamos en términos y tenemos que resolver el primero. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación que nos queda 2,5 por 3. Eso me da 7,5. Pero, ¿qué sucede? Si observamos, tenemos kilómetros sobre horas cuadradas por horas. Ahora, cuando tenemos horas cuadradas, ¿qué significaba eso? Significaba horas por horas. Entonces, vamos a simplificar una hora con una hora y nos va a quedar kilómetros por horas más 40 kilómetros por horas. Siempre tenemos que verificar que a la hora de sumar o restar tengamos las mismas unidades. Como tenemos las mismas unidades, recién ahí puedo sumar los dos términos y me queda 7,5 más 40, que nos va a dar
47,5 kilómetros por hora. Y esta sería la respuesta que me indica qué velocidad alcanza en esos 3 horas de viaje.